mucha emoción. Bueno, en realidad todos los talleres son especiales, sin embargo, debo admitir que el área de estadística es una de las partes de la matemática que personalmente a mí me entusiasma muchísimo. Y para los singapurenses también. Recordemos que todo profesional termina, por ejemplo, o nosotros mismos cuando terminamos nuestra carrera tuvimos que presentar una tesis y un programa de investigación está muy relacionado con el tratamiento estadístico. La estadística está muy relacionada o tiene mucho que ver con el hecho de que la matemática se contextualiza en una situación real, en un problema real. Entonces, esta secuencia y este ciclo de trabajo de problemas planteados, recolecciones de datos, interpretación de datos y gráficos, es algo que los niños y los adolescentes tienen que tener muy, muy claro porque les va a servir para su futuro profesional en general. Pero curiosamente, siendo la estadística tan interesante, a veces, y para nosotros como la conocemos, la competencia de gestión de datos e incertidumbre, a veces es un poco dejada de lado. A veces es como que de las 4 competencias es un poco la más olvidada. Y de hecho que no, porque sabemos y conocemos su importancia. ¿Qué se trabaja en primero y en segundo de secundaria? Que es a lo que nos vamos a abocar en este taller. Bien, es lo que vamos a ver a continuación. Sin embargo, antes de ver cuáles son los contenidos que nosotros vamos a trabajar con los chicos de primero y de segundo, como docentes que nos encargamos de conocer absolutamente todo, de hecho, nos esforzamos por hacerlo así, va a ser importante que nosotros veamos cuál ha sido la construcción que ha tenido o que debería haber tenido un niño en primaria en aprendizaje de la estadística y cuál es la diferencia que se va a marcar a partir de secundaria. Entonces vamos a comenzar. Bien, a ver. En esta competencia, gestión de datos e incertidumbre, es muy importante que yo como docente primero siempre esté preparado y conozca el razonamiento estadístico de lo que voy a explicar. Esto es algo muy, muy importante. Y otra cosa importante, pero que sobre todo se remarca más en primaria y vamos a darnos cuenta que en secundaria no tanto, es que esta competencia está ligada mucho a otras competencias y a algunos saberes previos específicos. Y esta es una dificultad con la que trabajan los profesores de primaria. Vamos a ver qué es lo que se ha trabajado en primaria y cómo es que el niño ha ido introduciéndose poco a poco desde sus primeros años a nociones estadísticas, a esta competencia de gestión de datos. Por lo general, en primer año de primaria, lo que un niño empieza a trabajar tiene que ver con los pictogramas. Nosotros los conocemos. Los niños ven situaciones como estas. Tengo una serie de cubos aquí y si yo les preguntara cuántos cubos hay de cada color, obviamente podríamos contarlo, ¿cierto? Pero podríamos decirle a un niño que es más fácil contar o realizar ese conteo si es que todos los cubos no estuvieran mezclados, sino que estuvieran ordenados de esta manera, por colores, ¿cierto? Y si estos datos de aquí yo los pudiera poner en una tabla y de repente les pongo un título, pues entonces a esto es a lo que un niño en primer grado de primaria le llama pictograma. A continuación, lo que el niño hace con los pictogramas es trabajar o empezar a dar algunas lecturas de esta información que se encuentra organizada en un pictograma. Como solamente sabe comparar, no puede hacer más que comparar. De repente decir dónde hay más, dónde hay menos y dónde hay igual cantidad. Bien. Ahora, el profesor de primer grado de primaria tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que el profesor de primer grado de primaria quiere enseñar pictogramas con escala, porque sería el paso que sigue. Pero para trabajar pictogramas con escala todavía no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque para trabajar pictogramas con escala, el profesor tendría que necesitaría que el niño haya aprendido primero a multiplicar. Entonces, recién es en segundo grado, cuando en primaria los niños conocen los pictogramas con escala. Un ejemplo, tenemos aquí un cuadro en el que cada estrella representa 2 stickers y valiéndose de un saber previo que es la multiplicación, el niño ya es capaz de interpretar la información de este pictograma. Entonces recién en segundo grado, el niño conoce los pictogramas con escala. Pasa a tercer grado, continúa en su conocimiento, continúa andando un poquito más en estadística y ha llegado la hora de usar otro tipo de gráficos que nos proporciona otro tipo de información. O dicho de otra manera, nos va a proporcionar información de una mejor manera. El niño normalmente conoce los pictogramas,
respondiendo al enfoque en espiral, pues, por ejemplo, si tiene este pictograma, el niño hasta segundo grado lo que sabe es que si cada cuadradito representa 2 estudiantes, pues aquí tengo, por ejemplo, en este pictograma, 10 personas que les gusta el arroz con pollo, 2, 4 que les gusta el tallarín, 2, 4, 6, 7, chaufa y 2, 4, ceviche. ¿Podría yo tomar todos estos cuadros de aquí y volverlos a colocar aquí? Aquí habían 5 y aquí habían 5. Aquí hay 2 y aquí hay 3 y medio y aquí hay 2. Y como yo sé que cada cuadro vale 2, pues entonces lo que haría sería, en vez de colocar, o en vez de simplemente asumir que cada cuadro vale 2, yo puedo hacer una anotación aquí, para indicar que aquí cada cuadro vale 2, y así rellenar todos estos datos. ¿Ya está? Ahora que tengo este cuadro, pues me doy cuenta que no es tan necesario hacer estas divisiones aquí, porque basta con el total, ¿cierto? Basta simplemente con referirme al total. Y así es como el niño ha pasado de su construcción de pictogramas a gráfico de barras. Y lo que viene a continuación en tercer grado es una serie de ejercicios en los cuales el niño empieza a interpretar la información en gráficos de barras, horizontales o verticales. En cuarto grado se da otras situaciones en las cuales los gráficos de barras que él conoce en una situación determinada van a cambiar ahora dependiendo de la situación problemática en la que yo me encuentro. Ese es un ejercicio muy interesante en el cual se controla los índices de contaminación. Si yo me quiero concentrar en los índices de contaminación, pues si bien he graficado todo con barras, porque el niño hasta ahí solamente conoce el gráfico de barras, pues en realidad lo único que me basta son los puntos finales, porque son los puntos finales donde se encuentra el índice de contaminación que va cambiando. Entonces yo podría trazar esa línea y decir que para este caso específico no necesito la barra de abajo y quedarme solamente con esto. Y así es como el niño, otra vez en el enfoque en espiral en primaria, convierte su gráfico de barras a un gráfico de líneas. En quinto grado explora por primera vez las medidas de tendencia central de manera superficial con la noción de promedio, y finalmente en sexto grado el niño conoce los gráficos circulares recién. ¿Por qué recién en sexto grado el niño conoce los gráficos circulares? Porque para conocer gráficos circulares pasa algo muy curioso y muy interesante. Que para conocer los gráficos circulares y para realizar interpretaciones de los gráficos o información de los gráficos, eso está muy relacionado con fracciones, con decimales, pero sobre todo con porcentajes. Y el niño no conocía porcentajes hasta recién quinto grado de primaria. Por eso es que un niño de cuarto grado, por ejemplo, no podía trabajar gráficos circulares todavía. Entonces, en primaria sucede mucho esta dificultad. ¿Y cuál es la dificultad, estimados maestros? Que como el niño depende muchísimo de saberes previos para ahondar, por ejemplo, en cada una de estas representaciones gráficas, pues entonces el profesor hasta cierto punto se encuentra un poco atado de manos. Tiene que tener mucho cuidado con las nociones estadísticas que aborda, porque depende de lo que su grupo de niños conoce. Pero nosotros ya no estamos en primaria. Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque al trabajar con niños que ya han acabado toda la primaria, al menos hasta un grado razonable, los niños tienen desarrolladas las competencias de cantidad y de regularidad que nos van a permitir a nosotros trabajar sin ningún problema los gráficos estadísticos que ahora vamos a analizar. Entonces, incluso si es que nuestros niños de primaria no han tenido un desarrollo ideal en la competencia de gestión de datos, a partir de primero de secundaria, entre comillas, yo puedo enseñarles otra vez, reenseñarles, o mejor dicho, abordar sin ningún problema estas nociones estadísticas. En primero de secundaria, ¿qué es lo que se sugiere trabajar? Bueno, en primero de secundaria lo que se hace es un recuento de todos los gráficos estadísticos que el niño ha trabajado, pero si bien en primaria los ha trabajado de manera un poco más situacional, o ha tomado los gráficos y ha aprendido a leerlos
pero no ahondado en las diferencias entre todos ellos, ahora en primero de secundaria yo necesito no solamente que el niño conozca los gráficos, sino que él entienda en qué situación problemática cada gráfico a mí me ayuda y por qué yo elijo uno u otro. Yo me acuerdo que escuchábamos y habíamos acompañado una clase en la cual una maestra estaba trabajando estadística, era quinto grado de primaria si no me equivoco, y entonces daba una situación problemática. Y entonces los separa a los chicos en grupos y les dice, tú haz un gráfico de barras, tú haz un gráfico circular y tú haz un gráfico de líneas, para darle variedad de alguna manera. La pregunta ¿es así? Entonces, ¿yo trabajo un gráfico estadístico porque uno me gusta más que el otro? ¿Cuáles son las diferencias entre los gráficos estadísticos? Bueno, yo debería ser el primero en conocer esas diferencias para justamente enseñarles a los chicos en base a eso. Vamos entonces a comenzar a ver estos ejemplos que podemos trabajar en primero de secundaria. El primer gráfico que nosotros vamos a trabajar son los pictogramas otra vez. Así es. Profesores, los invito a participar. ¿Cuáles son las características generales de los pictogramas? ¿Cuáles son? En realidad cada gráfico tiene ventajas y desventajas. Y tiene utilidades específicas. Pueden comentar en el chat o pueden comentar encendiendo el micro. ¿Qué alcances me pueden dar o pueden compartir sobre los pictogramas? Ayudas visuales. Bien, bien, Miss Claro. Visualmente es muy atractivo. ¿Alguna otra observación? Pasa algo muy curioso con los pictogramas. Por ejemplo, un chico de primero de secundaria no tiene ningún problema en leer esta información. Este es uno de los primeros ejemplos que, así es Miss Nelly, se utilizan imágenes. En un pictograma se utilizan gráficos para poder representar cantidades. Por lo general el pictograma tiene una leyenda aquí abajo donde se indica. Por ejemplo, este es un pictograma. Y los niños de primero de secundaria no tienen ningún problema leyendo los pictogramas. Sin importar, o de manera independiente, a que ya lo hayan trabajado en primaria o lo recuerden, porque yo les aseguro que algunos ni siquiera lo recuerdan, pero igual no se les hace difícil leer los pictogramas. Pero aquí vamos a ver la primera diferencia con respecto a lo que trabajaban en primaria y lo que trabajaban en secundaria. Y es que en primaria, por lo general, ellos no han construido pictogramas, pero en secundaria sí van a construirlos. Y ahí es donde viene una de las principales dificultades de un pictograma. ¿Y cuál es la dificultad de un pictograma? El pictograma es atractivo visualmente, sí. La información de leer es relativamente fácil, casi siempre. Pero la dificultad es la construcción. Veamos este ejemplo. Este es un ejemplo que podemos desarrollar con los chicos, que es muy, muy interesante. Tenemos esta tabla donde se ve venta de televisores, ¿ok? Y aquí está el número de televisores vendidos. Se nos pide elaborar un pictograma, ¿ok? Entonces, vamos a elegir un símbolo que represente una cantidad específica y luego la vamos a representar. Ya está. Ahora tenemos un problema. En los datos que tenemos aquí, pues los valores van entre 223 y 570, que es el mayor. Pero esos números están puestos aquí a propósito porque son números un poco fastidiosos. ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero separarlo en dibujos, voy a tratar de dividir o de encontrar un número que divida estos números. Y no lo voy a encontrar. Porque esos números no se pueden o no pueden ser divididos entre ellos. Entonces yo tengo un problema. Ok, elijo este símbolo. Este televisor va a representar los televisores. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Cómo represento eso en un pictograma? Vamos a darle que cada símbolo represente 100 televisores. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es lo siguiente. Si cada televisor representa 100, ¿cómo voy a representar yo 297?
No podría. De repente colocaría los 3 que me representan 300 y de repente borraría una pequeña parte, pero tendría que borrar una fracción que va a ser muy difícil de representar. Y lo mismo va a suceder aquí. Pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que los pictogramas son muy útiles, sí. Son visuales atractivamente, sí. Pero su construcción no siempre es posible y eso es algo muy importante que el niño tiene que tomar en cuenta entonces. Que el pictograma es muy útil, pero su construcción no siempre es factible. Y cuando su construcción ya no es factible, ya no me es tan útil organizar la información y presentarla en un pictograma. Y esa es una de las cosas que el niño recién ve en primero de secundaria, porque en primaria difícilmente construye pictogramas de este tipo o se enfrenta a situaciones de este tipo. Entonces, ¿el pictograma es atractivo visualmente? Sí, pero no siempre es sencillo en su construcción. Vamos ahora a el segundo gráfico que el niño aprendería inmediatamente después, que justamente aparece para salvar un poco esta situación. Los gráficos de barras. ¿Qué características tienen los gráficos de barra? Son visuales atractivamente también, ¿sí? Se grafican y nos permiten ver relaciones. El gráfico de barras tiene una característica específica, maestros, y los niños tienen que tenerla clara. El gráfico de barras me permite a mí, a golpe de vista, hacer una comparación entre todos los grupos que se encuentran. Gráfico sencillo, para que los niños puedan graficarlo. Otra vez, se parte en el libro de secundaria de ejemplos muy sencillos, no hay necesidad de complicarlos. Les aseguro que cuando los niños nos vean construir este gráfico de línea, gráfico de barras, sin importar que hayan desarrollado en primaria o que hayan trabajado muy fuerte los gráficos de barras, ellos no van a tener ningún problema en entenderlo. En este caso tenemos los datos y las medidas de la frecuencia aquí a la izquierda y tenemos las categorías aquí en el eje X. ¿Cuál es la principal o qué es lo más importante con respecto al gráfico de barras? Que nos permite hacer una comparación entre todos los grupos. Y el gráfico de barras no tiene la dificultad del pictograma, ¿cierto? Porque en este caso, por ejemplo, yo he escalado de 5 en 5 aquí en la frecuencia, pero la categoría rojo no es un múltiplo de 5, pero no hay ningún problema, porque el gráfico de barras me permite graficar de esta manera, incluso de manera precisa. Entonces, algo que tenemos que remarcar, como les decía, estimados colegas, es que el niño no solamente sepa leer los gráficos, porque los sabe leer en primaria también, sino que empiece a entender cuáles son las ventajas y las desventajas de uno u otro gráfico. Porque se supone que cada uno de ellos le va a permitir a él organizar información según las decisiones que él tome. Pero si él no conoce las ventajas y desventajas de cada uno de los gráficos, pues lo va a hacer aleatoriamente. Y eso no sería correcto. Vamos a quedarnos con esto que les acabo de decir, y es que existe una relación a golpe de vista entre todos los grupos que a mí me permiten ver quién tiene más y quién tiene menos. Pero ojo, es una relación solo entre los grupos. Solo entre los grupos. Aquí viene el gráfico de líneas y me acuerdo que les comentaba en el ejemplo anterior que yo me acuerdo haber visto clases en las cuales se daba a elegir a un niño entre el gráfico de líneas y el gráfico de barras. Como si la elección de esta representación significara simplemente un tema de gustos. Pero no es exactamente así. ¿Cuál es la característica específica de los gráficos de líneas? Los gráficos de líneas nos permiten representar situaciones que cambian en el tiempo. Vamos a ver esto de aquí. Tenemos esta situación problemática. Se tiene una tabla, se toman las medidas en 6 meses de lluvia y lo tengo registrado aquí en estos datos. Bien, vamos a construir un gráfico de líneas. Ubico los puntitos, trazo las líneas y ya está.
si yo solamente me quedo en esto y solamente lo grafico, no estoy haciendo énfasis en lo más importante que tiene un gráfico de líneas. Maestros, ¿saben ustedes cuál es la utilidad o qué es lo más provechoso o lo más útil con respecto a los gráficos de líneas? Que estaba un poquito en la PowerPoint anterior. Los gráficos de líneas nos permiten dos cosas principalmente. Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿qué es lo que sucede con la lluvia entre septiembre y noviembre? Y la respuesta natural sería, profesor, bueno, aumenta. ¿Y qué es lo que sucede con la lluvia desde noviembre hasta febrero? Pues disminuye, profesor. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es ubicar tendencias a través del tiempo. Y muchos niños no son capaces de darse cuenta que los gráficos de líneas nos permiten a nosotros establecer tendencias. Y esa es su principal diferencia con los gráficos de barras. En un gráfico de barras yo no puedo establecer tendencias. Yo no podría decir aquí, ¿cómo podría dibujar esto con un gráfico de líneas? Para decir que de azul sube a verde y a rojo y amarillo, no, sería incongruente, no tiene sentido. Los gráficos de líneas, maestros, solamente vamos a usarlos para situaciones temporales. Y los niños tienen que darse cuenta que, ¿por qué es eso? Porque te va a permitir a ti establecer tendencias. No solamente te puede permitir establecer tendencias, sino que también te puede dar la posibilidad de hacer predicciones. Predicciones en el tiempo. Veamos este ejemplo. Tenemos la población de un país, registrado otra vez por años, así que estamos en medidas temporales. Entonces yo puedo hacer esta construcción. He graficado desde 1970 hasta 2010 con la población. Entonces, las preguntas aquí irán específicamente con respecto a qué es lo que sucede con la población, cuál es la tendencia. Y si yo tuviera que preguntarle al niño, ¿qué crees que sucede en 2020? Pues este gráfico me permite a mí ver claramente que si la tendencia se mantiene, en 2020 la población de Singapur va a ir aumentando. Que el niño comprenda bien la diferencia entre gráfico de barras y gráfico de líneas en esta situación, por ejemplo, es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque ahora, dependiendo de la situación problemática en la que se encuentre, él va a decidir, necesito una relación entre las categorías, entonces hago un gráfico de barras. No, necesito saber qué es lo que pasa, cómo cambia en el tiempo. Entonces necesito un gráfico de líneas. Porque realmente comprende realmente cuáles son las características de cada uno de estos gráficos que le permiten organizar la información o los datos que tiene. Vamos a ver el último gráfico de líneas que los niños van a trabajar, el último gráfico estadístico que los niños trabajan en primero y secundaria. Y tiene que ver con el gráfico circular. ¿Cuál es la principal diferencia entre el gráfico circular y los demás gráficos? Una de las cosas que van a ver en primero de secundaria, y se ve en el texto, es que los niños van a construir gráficos circulares. Esto no lo habían hecho en primaria, pero tienen los conocimientos suficientes como para poder hacerlo. Usando porcentajes o también usando la idea de que el ángulo total es 360, se pueden hacer estos cálculos. Bien, profesores, ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes se recuerdan que dijimos que en los gráficos de barras podía existir o se podía ver fácilmente la relación entre los grupos, ¿cierto? ¿Quién tenía más y quién tenía menos? ¿Qué relación se puede ver en el gráfico circular? Que justamente por eso lo hace especial. ¿Cuál es la principal característica que me
que me brinda un gráfico circular a golpe de vista. Bien, porciones. ¿Estamos por ahí entonces? Ya no solamente puedo ver la relación entre él y él, ¿cierto? Porque yo me doy cuenta que él tiene más que él, sino que puedo ver la relación de él con él. Con el todo. Bien, exacto, muy bien. Esa es la principal característica que tiene un gráfico circular. En un gráfico de barras no se puede ver, o bueno, no se puede ver a golpe de vista de manera sencilla cuál es la relación con el total, pero el gráfico circular sí. Por eso es utilidad. Ahora, la dificultad, de hecho, que tiene es que es un poco más complicada de dibujar, pero cuando yo quiero ver relaciones con el total, pues me puedo dar cuenta gráficamente, rápidamente con el gráfico circular. Entonces, vamos a trabajar estos 4 gráficos en primero de secundaria. Van a ver ustedes una gran cantidad de problemas y el libro los lleva de manera magistral. Yo he colocado algunos ejemplos aquí. Pero recuerden siempre eso, que el niño comprenda realmente cómo es que organizar los datos que tiene en cada uno de los gráficos les da ciertas ventajas y ciertas desventajas. Un niño de primero y secundaria no debería tener problema en leer los gráficos, y en general sí van a poder hacerlo. El éxito va a estar no solamente en que te lea los 4 gráficos y puedas sacar la información de ellos, sino que te diga, en una situación problemática, ¿sabes qué? Yo usaría este gráfico, por esto, por esto y por esto. Eso de ahí, profes, es lo más importante. Ahora pasaríamos a segundo de secundaria. Y en segundo de secundaria vamos a trabajar ahora con 3 gráficos adicionales que son un poco más complejos. Van a introducir nociones estadísticas un poco más difíciles, como tiene sentido, pero también es más complicado. ¿Por qué? Porque los chicos, mal que bien, los 4 gráficos que hemos visto ahora los conocen, pero los 3 que vamos a ver a continuación no los conocen necesariamente. Bien, vamos a ver el segundo de secundaria. En segundo de secundaria vamos a analizar en primer lugar el diagrama de puntos. ¿Ok? No sé si ustedes han escuchado con respecto al diagrama de puntos. Vamos a ver esta situación problemática, ¿ok? Situación problemática. Casi siempre, y siempre en estadística vamos a trabajar con situaciones problemáticas. Se tiene una encuesta, un hotel está tratando de ver cuál es la calificación que le da a su servicio, y tenemos todos los datos aquí en bruto, en esta tabla. Bien. Podríamos organizarlos de muchas maneras. Podríamos colocar una tabla. Podríamos también, de repente, colocar categorías y hacer gráficos de barras. Pero esta vez vamos a hacer una organización distinta, ¿ok? Como la escala de calificación es del 1 al 10, lo que voy a hacer es lo siguiente. Trazo una línea con todos los posibles valores del 1 al 10. Ya está. Genial. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a ubicar los datos y colocarlos como puntitos, ¿ok? ¿Cuál es la calificación más baja? Bueno, 2, profesor. Entonces vamos a colocarlo aquí. ¿Ok? Sencillo. Y lo que voy a hacer es continuar con todos los datos que se encuentran aquí. Bueno, con ayuda de la edición ya aparecieron todos ahí. Y ese es un diagrama de puntos. Cada punto representa la vez que se representa un dato. En este caso, los puntos contados vendrían a ser la frecuencia. Ahora, si yo me quedo solamente en eso, el niño de segundo de secundaria obviamente que va a poder hacer eso porque no es complicado. Pero yo tengo que ir más allá. Profesores, ¿qué creen que signifique el hecho de que la mayoría de puntos estén aquí y haya uno solo aquí? Están separados. Los escucho.
Son puntos discontinuos, le llaman. Claro, se podría decir que este es aislado, no está continuado, ¿no? Mm. ¿Qué cree que pueda significar, profe? Esta es la votación del servicio de calidad en un hotel. Que está en desacuerdo con la atención, ¿no? Claro, muy bien, está en desacuerdo. Pero curiosamente, hay muchísimas mediciones que se han hecho y hay solamente una que está aislada, ¿cierto? Normalmente en estadística se le puede llamar a este valor atípico. Ah, sí, sí, sí. A eso se le puede llamar valor atípico, así es. Y puede corresponder a una serie de conjeturas en realidad. Y aquí hay mucho juego con respecto a este gráfico. Ahora hay algo muy interesante también que se introduce en el diagrama de puntos y que tiene que ver con una noción matemática estadística más compleja. Que si bien nosotros solamente la vamos a rozar en segundo de secundaria, se va a tomar más arriba en los siguientes grados. ¿Ustedes han escuchado de la dispersión? ¿Han escuchado, profes, de tendencia? Bien, Miss Nelly. Sí, se podría decir que hay una tendencia, porque la mayoría de datos están concentrados aquí, ¿cierto? Y este no necesariamente, pero hay un término específicamente que va de acuerdo con el gráfico de puntos y tiene que ver con la dispersión. A continuación, en el libro, ustedes van a ver de que hay algunos que tienen los puntos más separados y otros que tienen los puntos más juntos. Y es que una de las ventajas del gráfico, del diagrama de puntos, es que me permite ver la dispersión de los valores. La dispersión de los valores. Entonces, miren, dos nociones muy interesantes que se trabajan en el diagrama de puntos. Ahora, junto con el diagrama de puntos, aparecen otro tipo de gráficos. Y el otro son los histogramas. ¿Cuál es la diferencia entre los histogramas y los diagramas de puntos? Principalmente tiene que ver con los datos con los que se trabajan. Ustedes han podido ver que en este caso, cada dato, por ejemplo, del 1 al 10, ha tenido su propio conteo de manera independiente y los datos no están agrupados. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta situación? Ejemplo 5. Tengo una serie de datos que ahora están agrupados por intervalos. Esa es una tabla de frecuencias acumulada. Esto no se podría graficar en un diagrama de puntos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que voy a hacer es organizarlo, pero ya no con puntos. En estos casos, y en segundo de secundaria, principalmente, van a ver que siempre el primer ejemplo consiste en que el profesor enseña a graficar, enseña el gráfico, enseña a construirlo. Porque los niños nunca han visto estos gráficos. Vamos a hacerlo así. Bien, dos ejes. En segundo de secundaria el niño ya conoce el plano cartesiano, esto no es nada nuevo. Y coloco en el eje X los valores de los intervalos. Desde 150 hasta 175. Dejando espacios aquí. Y a la izquierda, como siempre, voy a representar la frecuencia. Y lo que voy a hacer a continuación es representar los valores aquí, pero ya no voy a colocar puntitos, porque cuando yo, por ejemplo, tengo que hay una frecuencia de 7 valores entre 150 y 155, pues ya no puedo colocar puntitos porque no sabría dónde colocar los puntos, ¿cierto? De repente algunos son 151, 152, de repente todos son 153, no lo sé. ¿Cuál sería la mejor manera, profes, de representar toda esta sección de aquí? ¿Qué podría dibujar para abordar toda esta sección de aquí? Como barras. Claro, como barras, rectángulos, ¿cierto? Claro, que cubran el espacio entre 150 y 155 y que lleguen hasta la frecuencia que es 7. Histograma. Así es. Listo.
Pero noten, no es el hecho de que le digo, chicos, diagrama de puntos con puntitos y histogramas con rectángulos. Memorícenlo y no se olviden que es así. No, sino que tiene sentido. ¿Por qué son puntitos aquí? Porque son datos independientes y son datos no agrupados. Pues entonces claramente yo puedo colocar aquí en cada uno de las categorías. Sin embargo, aquí están agrupados y para estar agrupados necesariamente tendría que dibujar una región, un área que represente todos estos valores, que va de aquí hasta aquí porque son el intervalo de valores y que llega hasta esta altura porque esa es su frecuencia. Y lo que tengo Además, es un... tendría que ver mucho con qué tipo de variable, o sea, cuando se hace el preámbulo, la introducción a estadística, vemos la variable cuantitativa, la discreta y la continua. Entonces ahí justamente analizamos la utilidad de cada variable para cada gráfico, o sea, el tipo de variable. Claro, claro, así es, maestra. Tiene que ver. Y tiene toda la razón. Incluso en el histograma hay algo muy, muy interesante y hay una noción matemática que se introduce, bueno, una noción estadística muy interesante, que a mí me llamó muchísimo la atención que se haya puesto en segundo de secundaria, la verdad. Profesores, ¿qué cree que signifique o qué creen que signifique que alguna de estas regiones del histograma tengan una altura mayor? En este caso, comparando los rectángulos. Mayor frecuencia. Así es, mayor frecuencia de un intervalo específico, ¿cierto? Eso normalmente en un histograma tiene el nombre de densidad de frecuencia. Densidad de frecuencia. Mientras una frecuencia es más densa, en el histograma, su altura se corresponde o el tamaño que tiene es mayor. Siempre tomando en cuenta en este caso que los espacios sean de igual tamaño. Entonces, otra vez, cuando trabajo el diagrama de puntos, tengo claro cuáles son las características específicas de la situación problemática, del tipo de variable y de los datos que tengo. Y por qué uso el diagrama de puntos. Y en este caso, por qué estoy usando un histograma. Finalmente hay un tercer gráfico que se trabaja en segundo de secundaria, que es este de aquí. El diagrama de tallos y hojas, que es un gráfico bastante interesante. No sé si ustedes lo han visto alguna vez. Vamos a ver esta situación. Tengo datos independientes, ¿ok? Bueno, tengo aquí una tabla de datos y me dicen que construyamos un diagrama de tallo y hojas. El niño nunca ha visto un diagrama de tallo y hojas, así que le vamos a enseñar cómo podemos organizar esto de otra manera. Y cada vez que vamos viendo cómo lo organizamos, podemos comentar y tendríamos que comentar cuáles son las ventajas que me da este gráfico de barras, y qué información me permite a mí obtener de manera rápida. Lo que se hace para construir un diagrama de tallo y hojas principalmente es tomar los dígitos significativos o tomar el primer dígito significativo o una cantidad de dígitos de los valores que se encuentran aquí. El mínimo valor es 34 y el máximo valor es 88. Así que voy a tomar las decenas, voy a tomar la posición decimal de decenas, perdón, de todos los datos en esta primera sección llamada tallo. ¿Ok? Y lo que voy a hacer a continuación es colocar los valores que quedan en las hojas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, tengo aquí un 58, ¿cierto? O vamos a comenzar con el 62. Entonces pongo 62 aquí. 58, pongo 58. 71, pongo 71. Y a continuación lo que haría sería colocar cada uno de los datos aquí a la derecha. Esa sería la principal, ese sería el diagrama de tallo y hojas finalizado con todos los valores. ¿Qué significa? Bueno, significa que tengo aquí los valores de 34. Si el 4 no tiene nada es porque no hay ningún valor. Tengo 58, 54, 52, 52 y así sucesivamente. Todos los datos han sido organizados en este diagrama de tallo y hojas. Aunque pueda parecer un poco confuso y en realidad tener todos los números aquí, la pregunta que yo podría hacer
Y la principal diferencia que tiene este gráfico con los otros dos que hemos visto anteriormente, e incluso con todos los gráficos anteriores, ¿cuál sería, o cuál creen ustedes, estimados maestros, que es la principal diferencia, la principal diferencia que tiene este gráfico con respecto a los demás? Aquí podríamos analizar mejor la dispersión de los datos. Sí, aunque de alguna manera sí se podría decir, al elegir este tallo se podría decir que como que lo estamos agrupando de decena en decena, ¿cierto? Sin embargo, hay otra característica que hace principalmente importante este gráfico. Y es una característica que no tiene ningún otro gráfico. Profes, en los gráficos anteriores, en todos los gráficos anteriores, yo puedo organizar toda la información, ¿cierto? Y tomar o sacar conclusiones con respecto a cómo se encuentran organizados, pero en un gráfico de barras, en un gráfico circular, o en este caso en el diagrama de puntos y en el histograma específicamente, yo no tengo acceso a los datos originales, a la data específica, es decir, a cada una de los datos que han sido recopilados. Sin embargo, en el diagrama de tallos y hojas, la principal característica que se tiene es específicamente esa. ¿Cuál? Que yo puedo ver todos los datos que se encuentran o que se tienen. Es decir, yo puedo sacar exactamente todos los datos que se encuentran en esta tabla a partir de este gráfico. Y esa es la principal característica que tiene el diagrama de tallo y hojas. Entonces, remarcando, diagrama de puntos específicamente para dispersión, histogramas para, como dice bien Miss Nelly, para datos agrupados, que también te permite ver la dispersión, sí, también te puede permitir ver la densidad de la frecuencia a golpe de vista. Y finalmente, el gráfico de tallos y hojas, que nos permite, si bien de alguna manera también te puede permitir ver la dispersión, pero la principal característica que tiene es que en este gráfico yo puedo observar todos los datos que han sido procesados. Cada uno de los gráficos estadísticos tiene una utilidad específica. Y hasta segundo de secundaria, los niños deberían explorarlos todos. En este caso son 4 en primero y son 3 en segundo, que en total serían unos 7. Lo cual les va a permitir luego acceder ya a nociones estadísticas más complejas que se dan a partir de tercero de secundaria. Cuando yo repasaba esto, sí. Disculpa que te interrumpa. En el caso de tercero, cuarto y quinto, ¿llegan a ver el gráfico de caja y bigotes? ¿O ya no lo considera? Muy buena pregunta. Déjame serte sincero, no he podido, estoy seguro que en tercero no lo he visto, pero de cuarto, la verdad que no he podido visualizar si es que efectivamente tocan el diagrama de cajas. La verdad que no. ¿Normalmente usted lo trabaja en los grados de primero y segundo? No, lo trabajo en quinto, pero ya así en nociones así muy someramente lo presentamos como un gráfico en segundo. Para porque como en la universidad. Sí, por lo de los cuartiles, todo eso, entonces como no trabajan todavía con calculadora primero y segundo, entonces es más práctico verlo cuarto, quinto. Claro. Mi observación principal sería, maestra, que, y como siempre les digo, nadie conoce mejor su grupo que uno mismo y su realidad y su contexto. Si usted cree que sus chicos, y ya ha venido trabajando con ellos antes, y cree que tienen las bases estadísticas suficientes como para manejar un gráfico así y no complicarse, y por el contrario, usted ve que le va muy bien, pues entonces para mí tendría todo el sentido que se pueda trabajar. Así que yo la verdad no vería ningún problema en eso.
Ok, gracias. Así es. Comentarles, profes, sencillamente para cerrar esta parte de aquí. Estadística a veces es un poco dejado de lado, pero no debería ser así. Sin embargo, hay nociones que son un poco más complejas. Siempre que nosotros vamos a ahondar este tema, tomemos en cuenta los saberes previos. Bueno, sí, pero más que eso, nosotros mismos tratemos de empaparnos muchísimo del tema para poder transmitirle a los chicos justamente cuál es el objetivo principal. Cuando yo organizo los datos, porque estadística trata de justamente el análisis de los datos de una situación específica para poder hacer conjeturas, tomar decisiones, hacer predicciones, establecer comparaciones, pues entonces es importante que no solamente el niño comprenda cómo leer un gráfico, sino que pueda entender cuál es la utilidad de cada uno de ellos. Y estoy seguro que ahora, bueno, seguramente van a entrar recién a esta parte, van a poder empaparse muchísimo de estos temas. No se queden solamente con el hecho de que el niño pueda leer el gráfico, sino que entienda cuál es la ventaja de cada uno de los gráficos, de tal manera que no solamente pueda leerlos, sino decir, en esta situación problemática voy a usar este gráfico porque me permite esto y esto y esto, y no uso esto por esto y esto y esto. Esa es la principal observación que tendríamos que hacerle, estimados colegas. Bien. Tomemos en cuenta entonces los saberes previos, sí, pero lo bueno es que estamos en secundaria, así que por lo general no vamos a tener dificultad en eso. Ahondemos muchísimo en las nociones estadísticas que están relacionadas con cada uno de los gráficos y cuál es la ventaja que tiene cada uno de ellos con respecto a la información. Y no nos quedemos con el hecho de que el niño sepa leer un gráfico, sino que entienda por qué elegir uno, por qué elegir otro y cuál es su ventaja con respecto a la información que nos proporciona. Bien. A continuación me gustaría darle el pase a ustedes y a Rosa María también, que está aquí acompañándome, para escuchar algún comentario o algunas dudas que ustedes tengan. Muchas gracias, profesor Johan. Invitar a los profesores que nos están acompañando esta tarde a compartir las experiencias, invitarlos a tomar el micrófono con todo gusto para interactuar con el profesor Johan después de la exposición que ha sostenido referente al tema de estadística para profesores de matemática de primero y segundo de secundaria. Asimismo, nuevamente recalcar que en la zona del chat se ha incluido el formulario para que puedan ustedes, está habilitado para su llenado y de esa forma avalar su asistencia y participación del día de hoy. Comentarles también que este taller forma parte de nuestro grupo de talleres del programa Webinar 2020 que Editorial Cálamos ha previsto desarrollar para este año y que cuenta con la certificación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quisiera hacer una consulta acerca de qué programas gratuitos podríamos utilizar para hacer una didáctica, ¿no? Con el tema de estadística, aparte del Excel, que ya no lo conozco, pero otras plataformas o programas. Muy buena pregunta, maestra, muy buena pregunta, porque ahora que nosotros vamos a estar en la, bueno, ahora que todos de hecho estamos en la virtualidad, vamos a necesitar de repente algún software libre. Yo estoy seguro que en la web deberíamos poder encontrar algún software que de repente vaya o nos facilite a nosotros la enseñanza de estadística, específicamente en la organización de datos, aparte de Excel, porque en realidad Excel a veces es un poco tosco. Personalmente a mí no me agrada mucho para la construcción de datos. Lo que podríamos hacer de repente con coordinación con Luis sería poder revisar justamente ahora que justamente todos vamos a entrar a esta parte, poder revisar en la web cuáles podrían ser algunas ayudas que nosotros podríamos tener.
Johan, sugiero que como mañana les vamos a mandar a los profesores el video de esta sesión, ahí podemos poner la lista de software que tú nos puedas sugerir y ahí le ayudamos a la maestra. Sí, de hecho, porque todos vamos a entrar en esta dificultad. Y sí, yo creo que sería cuestión de justamente buscar cuál es la que nos podría ayudar de mejor manera y compartirla con todos. Con respecto a ello, Casio ha dejado libre el emulador de la calculadora y bueno, de la graficadora en sí. Podríamos también hacer uso de la graficadora de Casio para Casio poder es entrar en lo que son los diagramas. ¿Es una todos los página diagramas. online? Sí, es online. Ah, qué genial, qué genial. Me gustaría mucho revisarla. Gracias, Miss, por compartirnos. Si nos pudiera escribir el link, sería genial. Y Ya, ahora lo busco en poder el correo socializarlo. y se los envío. Lo adjunto en el Muchas chat. gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a las maestras que han compartido, la profesora Melissa y la profesora Carol. Queríamos también saber si hay alguna pregunta adicional para el profesor Johan. Con todo gusto resolverla. Recordarles que este taller ha sido grabado y se les enviará al correo que ustedes han asignado en el formulario. De esta forma, no sé, quizás algún comentario adicional o consulta para el profesor Johan. Profesor Johan, buenas tardes. Buenas tardes. En la experiencia Glenn. que usted ha tenido de Sí, gracias. En la experiencia que usted ha tenido de supervisar diferentes clases de primaria, que viene a ser, digamos, el cimiento de lo que van a trabajar la secundaria, ¿cuáles son los errores que usted ha encontrado más frecuentes cuando se trabajan estas nociones en primaria? Y estos errores, de alguna manera, lo que ocasionan es confusiones o podríamos decir una mala o una base no tan buena para la secundaria. Gracias. Sí, muy buena pregunta, maestra. En realidad, en los grados bajos, lo que más he encontrado es que los profesores no, por ejemplo, en los mismos, grados de primero, segundo, tercero, cuarto, en quinto y sexto no tanto, pero hasta cuarto grado, yo he visto gráficos, trabajando gráficos circulares en cuarto grado de primaria, y que los profes, por ejemplo, no entienden cuál es la diferencia de un gráfico de barras, por ejemplo, y un gráfico de líneas. A veces mandan a hacer un gráfico de líneas en elecciones de qué color, cuál es tu color favorito, por ejemplo. Lo cual desvirtúa un poco el hecho de que el gráfico de líneas a ti te permite luego predecir. Pero como le comentaba, y también algo que conversábamos en primaria, y es que los profes están muy atados de manos con respecto a los niños y al conocimiento que ellos tienen. Gestión de datos depende muchísimo de regularidad y de cantidad. Y si los chicos no han avanzado uno de esos temas, luego tienen dificultades en estadística. Pero de alguna manera, en primero de secundaria, se puede hacer un borrón y cuenta nueva. Porque básicamente se retocan todos los temas, pero se les da ya una formalidad, y en primero de secundaria se les da ya un rigor específico a cada uno de los gráficos. Cuando el niño acabe primero de secundaria, debería tener claro lo que va a trabajar ahí es pictogramas, gráfico de barras, gráfico de líneas, gráfico circular, y el último capítulo, que es una comparación entre los 4. Entonces, al finalizar con nosotros, aunque hayan tenido gestión de datos no desarrollada de manera idónea en primaria, créanme que en primero de secundaria, con el rigor que nosotros le demos, ellos van a poder ser capaces de afianzar bien esos conocimientos y ya tenerlos claros. No solamente ser capaces de leer un gráfico, porque de hecho que pueden hacerlo, sino entender cuál es la utilidad y la diferencia de cada uno de ellos, para luego pasar a secundaria. Así que de alguna manera los que estamos en primero de secundaria creo que tenemos, entre comillas, una muy buena oportunidad, independientemente de cómo hayan llegado los chicos, de poder ayudarlos. Un pictograma no es difícil de entender, por más que de repente no se le haya trabajado correctamente en los primeros grados. Pero sí que el niño entienda por qué a veces elige pictograma y no gráfico de barras, esa sí sería nuestra chamba.
y a veces créanme que es algo que se deja un poco de lado. Los profes solamente transmiten el gráfico o la información organizada, pero no hacen foco en por qué eligen eso o por qué uno u otro. Le escucho, Miss. Sí, y otra cosa que me he dado cuenta cuando he visto los libros de sexto grado, quinto grado, es que cuando plantean las situaciones, a veces son situaciones que ni siquiera tienen un contexto real, muchas situaciones son imaginadas y a veces se les dice que se trabajen con textos de periódicos o de revistas o situaciones reales. Entonces como que los libros no van con la realidad porque eso implica bastante chamba, ¿no? Seleccionar, pues, por ejemplo, un artículo, ¿no? Y trabajar con los datos de la realidad. Por eso algunos libros optan por colocar cosas ficticias, en donde los números son, entre comillas, manejables, ¿no? Y se ajustan a lo que tú quieres hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando tú les pones una cosa, haz un trabajo en base a digamos, a un periódico, etcétera? Ahí chocan. Y he visto varias veces eso. Claro, pero en ese caso tendría mucho que ver con, no es lo mismo, si el niño en cuarto grado de primaria recién va a aprender gráficos de línea por primera vez, pues entonces yo necesitaré una situación inventada que probablemente a mí me facilite el primer acercamiento que va a tener el niño con esos datos. Porque va a ser muy difícil que yo encuentre una situación real, de hecho que la estadística tiene que ver con un acercamiento a la realidad. Sin embargo, si un niño recién va a aprender a manejar eso, al menos principalmente en primaria, pues los primeros acercamientos deberían ser bastante sencillos, ¿no? No se puede hacer tan complejo. Por eso es que la mayoría de textos, sobre todo en primaria, son situaciones que están específicamente preparadas para que el niño tenga un primer acercamiento, por ejemplo, con los gráficos circulares de sexto grado de primaria. Porque básicamente el niño en el libro, según sexto, primero, recién ha visto el gráfico, recién ha conocido la circunferencia o el círculo hace unos meses. Entonces, sería muy complejo que yo le pida a un niño, por ejemplo, en sexto, que construya un gráfico circular por primera vez. De hecho, que no lo hace. Recién lo hace en primero de secundario. Y su primer acercamiento a un gráfico circular debería ser un gráfico circular amigable, donde la situación ya ha sido presentada y los datos ya han podido ser manipulados intencionalmente para que no sea tan complejo, al menos en su primer acercamiento, ¿no? Pero sí, de hecho, para secundaria ya las cosas se vuelven un poco más complejas. O sea, lo que usted quiere decir que en el nivel primario nosotros tenemos que, las personas que trabajan en el nivel primario tienen que hacer un acercamiento a todos estos gráficos, algo, como usted dice, amigables para que en secundaria, digamos, puedan verlos de una manera ya más compleja. Porque a veces los ejemplos, lo que pasa es que los ejemplos del libro son muy buenos. Mire, yo le comento algo que una vez estaba acompañando una clase por el interior del país. Era una clase de segundo de primaria, creo. Segundo de primaria, si no me equivoco. La maestra era una maestra muy buena, ¿ok? Esto les comento porque me llamó la atención muchísimo. Estaba trabajando el tema de estadística. Entonces, la maestra había preparado su clase porque era una de las mejores maestras de la escuela. Ella le había dado una carita feliz a cada niño y había puesto un cuadro grande en la pizarra. Y había puesto, creo, no me acuerdo exactamente cuáles eran las categorías, vamos a decir que puso torta de chocolate, fresa, etc. Y les dijo a cada niño que coloque su carita feliz en cada uno de los valores. Porque lo que quería hacer era una suerte de pictograma, si no me equivoco. Entonces era muy interesante porque la maestra lo que quería era una situación real en la cual los chicos participen y los chicos estaba recolectando los datos con ellos de manera directa, no se los estaba inventando, y luego iba a hacer su análisis. Y lo que pasó es que la mayoría de niños solamente se concentró de las 5 categorías en 2, y llenaron toda la fila con sus caritas felices, y las otras quedaron un poco vacías. Entonces, se pudo ver que, y yo lo noté en la misma expresión de la maestra, que personalmente no le gustó mucho cómo se dio la situación porque a ella le hubiera gustado que los valores se hubieran repartido de una manera más o menos equitativa en todos los sabores que ella había colocado en el pictograma y no que quedaran categorías vacías. Porque los niños era uno de los primeros acercamientos que estaban teniendo los pictogramas. Y tener una categoría vacía como que es muy raro. Al menos cuando recién están aprendiendo pictogramas.
Entonces, pongo ese ejemplo como para decirle que si es que usted, por ejemplo, va a trabajar un gráfico de barras por primera vez con niños de tercer grado de primaria, la situación problemática que tiene el texto es ideal y es idónea como un primer acercamiento y por eso está ahí. Todos los ejercicios que están en el libro Comprendo de primaria, por ejemplo, de la serie del método Singapur, han sido testeados y han sido probados y han sido analizados como un buen primer acercamiento para los niños. Y si yo quiero agregar alguna otra situación, que no sea una situación al azar, sino que yo controle y verifique absolutamente si es que me va a servir y me va a ayudar para el objetivo que yo quiero. Si estoy en sexto y voy a mandar a los niños a trabajar un gráfico circular y quiero que vayan a una noticia específica y que tomen esos valores, ¿qué porcentajes me van a salir? ¿Exactos, inexactos, decimales periódicos? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, si es que yo no preveo eso antes, puedo tener complicaciones después. Esa sería mi principal observación. Por eso es que a mí me agradan mucho los ejemplos que están en el texto. Cada ejemplo que está en el texto está ahí por algo y todo está muy, muy calculado y muy, muy medido para lograr el objetivo de manera ideal. Gracias. Ok. Muchas gracias, profesora Glenda, por su participación. Asimismo, agradecer la generosidad de la profesora Melissa, quien ha incluido en la zona de chat el link y toda la información que hace ella un momento comentó referente al emulador Casio. Muchísimas gracias por su generosidad, Melissa. Profesora Melissa. De nada. Una consulta, yo creo, en la experiencia que tú tienes, ¿has visto al posible o beneficioso dejarles algún tipo de investigación a los chicos? O sea, tal vez no sé si como preámbulo o como cierre, que una vez que se explica todo esto, las gráficas, las frecuencias, de repente que ellos apliquen un tipo de encuesta. Claro, no es un poco más complicado en este ambiente virtual, tal vez para algunas instituciones, sí. Y hacer un cierre como de aplicación, ya llevándolos un poquito al lado de este aprendizaje transversal, ¿no? Que de repente escojan un tema que a ellos les guste. Sí, yo sí lo veo conveniente, sobre todo en secundaria, si la pregunta va para secundaria. O para grados superiores de primaria, de repente de quinto o de sexto. Pero siempre tratar de... lo que pasa es que a veces te puedes aventurar un poco. Cuando es una situación completamente desconocida, a ellos les puede dar dificultades. Algunas cosas les pueden dar dificultades. Por ejemplo, pedir un gráfico circular de construcción de un gráfico circular para un niño de sexto o de quinto grado es complicado. Sobre todo si es que van a hacer una medición que ellos no conocen, por ejemplo. Y yo tampoco conozco los datos que van a salir. Pero para primero y para segundo yo sí lo veo muy, muy válido. Y de hecho que se puede hacer. Los chicos de primero y segundo con los que nosotros ya estamos trabajando, de hecho que se puede hacer en algún proyecto, trabajar otras disciplinas. Yo tratar de ver más o menos si es que todos los saberes previos y todo lo que hemos trabajado ellos no les va a dar dificultad para trabajarlo, y yo creo que sí lo pueden hacer. En secundaria no veo ningún problema. En primaria es donde veo más la dificultad. Ajá, y además ayudaría bastante justamente la idoneidad del gráfico que van a aplicar ellos, ¿no? Porque de repente uno les da la libertad de hacerle el gráfico que ellos gusten, entonces ahí se darían más cuenta por el ensayo y el error qué tipo de gráfico, y cuando lo puedan sustentar, explicarlo, ¿no? ¿Por qué no utilizaron tal o cual gráfico? Si es que no llegaron al ensayo y error. Y claro, creo que eso ayudaría como un aprendizaje significativo, sobre todo para la utilidad de los gráficos por descubrimiento, ¿no? Sí, de hecho, y sobre todo a partir de primero, porque en primero ya de manera formal ellos los conocen, ¿no? En primaria por lo general se les presenta y aprenden a interpretarlos, pero difícilmente los construyen, o no se enfoca mucho en que ellos puedan construir los gráficos, pero en primera y secundaria sí, ya deberían ser capaces, como usted dice, de identificar por qué usar alguno y poder construirlo. Así es. Profesor, una pregunta. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer los chicos en primaria? ¿Construir los gráficos o interpretar los gráficos? Porque a veces se da mucho
Ajá. Porque mire, Muy buena imagínese, por observación. ejemplo, en lo que es comunicación, nuestros alumnos van desarrollándose en las primeras nociones, ¿no? Los más pequeños, ¿no? Entonces tú tienes que, hasta se hace énfasis en lo que es la comprensión lectora, ¿no? Y esa es una de las grandes dificultades que los alumnos tienen, por ejemplo, comprender un texto. Imagínense un chico que tenga un gráfico y cómo lo hace, ¿no? Claro, claro. Por eso es que es muy importante que yo sepa cuáles son los saberes previos que los niños tienen. En primero de secundaria, en primero de primaria, el niño, a ver, algunos incluso están aprendiendo a leer. Así que pedirles que construyan un gráfico o un pictograma es realmente muy complejo. Esto que usted ve aquí en la pantalla es el primer ejercicio que se trabaja en primaria, en primer grado de primaria. ¿Qué es lo que saben hacer los niños? Los niños saben contar, ¿cierto? Entonces trabajo en base a eso. Y yo soy quien organizo los objetos de una experiencia concreta abstracta aquí y construyo el pictograma. Yo lo construyo. Entonces, pedirle a un niño que construya un pictograma en primer grado de primaria lo veo bastante complejo, la verdad. ¿Qué es lo que sí puede hacer el niño una vez que se le presenta este gráfico? Puede contar, ¿cierto? Entonces el niño puede establecer relación. ¿Qué información va a trabajar aquí? Pues aquí puede decirme cuántos hay de cada uno y luego yo le puedo preguntar cuál tiene más y cuál tiene menos, porque un niño de primer grado de primaria también puede comparar. Y eso es lo que, por ejemplo, yo puedo hacer en primer grado de primaria. Acorde a lo que un niño de primer grado de primaria puede hacer, no le puedo pedir más. Por ejemplo, en segundo grado, como le comentaba, se trabajan los pictogramas con escala. ¿Por qué se trabajan los pictogramas con escala recién en segundo grado? Porque el niño tiene que haber visto antes primero la noción de multiplicación para que él pueda interpretar esto de aquí no como una suma repetida, sino como una multiplicación. Si no, va a ser un poco complicado que el niño pueda extraer información de un pictograma con escala si no sabe multiplicar antes. Porque se va a hacer un lío, primero tratando de leer la información multiplicando, que no sabe. Entonces, yo creo que usted tiene razón en el sentido de que hay que ser muy criterioso con qué es lo que mi niño sabe y hasta dónde yo puedo exigirle. Y por eso es que ustedes van a ver, bueno, en los libros de la serie de primaria, que todo está muy, muy bien estructurado en primaria, es con mucho cuidado cada noción que se trabaja en base a lo que el niño conoce, no le exige de más, sino que solamente en base a los saberes previos que él tiene, que es una dificultad que, como les digo, en secundaria ya no tenemos. El niño de primero de secundaria para los 4 gráficos no va a tener ninguna dificultad. Johan, bueno, yo no enseño primaria, pero tengo un hijito está en primaria y de repente dejarles bien claro cuál es bueno, en secundaria hablamos de la variable independiente y dependiente, ¿no? De repente eso sí es muy importante cimentarles que lo primero que se menciona o se va a entender o lo que manda es por la línea horizontal, ¿no? Y se relaciona con la vertical. Creo que eso ayuda mucho para ya dejar la basecita de la interpretación de los datos y más adelante ya determinar una variable independiente y dependiente. Bueno, así lo están guiando a mi hijito y yo también lo veo muy, ¿qué se llama? Muy bueno para hacerle la base de la estadística. No sé si es que ¿Se refiere a una suerte, le entiendo, el plano cartesiano en primaria? Claro, o sea, no como plano cartesiano, sino que, por ejemplo, si hay un gráfico de barras o un histograma, indicarle que la variable que manda o la cual que es independiente, ¿no? Pero en términos más sencillos es la X, ¿no? La horizontal. Entonces eso les ayuda. O cuando les ponen muñequitos en el plano cartesiano en la introducción, primero mencionarles la horizontal y luego la vertical, para después ya relacionarlo cuando estén en secundaria con la variable independiente, con la variable dependiente y también después con las funciones, ¿no? O sea, eso sí, en primaria ayuda bastante. Y en comunicación también le ayuda para interpretar datos, porque les dan gráficos y les piden quién tuvo más carritos, por ejemplo, ¿no? Algo así. Claro, entiendo en ese caso la idea del profe de querer ayudar al niño a identificar o a relacionar, por ejemplo, con la horizontal y la vertical,
la variable dependiente e independiente. Sin embargo, en primaria, por lo general no se da un acercamiento tan formal usando términos como, por ejemplo, variable dependiente o independiente necesariamente. Sino, por ejemplo, principalmente cuando se trabajan los pictogramas y cuando se trabajan los gráficos de barra, se establece que existen categorías y que hay en este caso pueden ser gráficos o imágenes o barras que representan la frecuencia, aunque no usamos el término frecuencia, que representan la cantidad de cada una de las categorías. Eso principalmente para evitar este problema. No sé si es que, bueno, todos nosotros estamos en la censal de vez en cuando y siempre, no sé si es que a ustedes les pasa, pero a los niños siempre tienen dificultad porque los niños trabajan, por ejemplo, este gráfico de barras de la izquierda y cuando viene la censal y le ponen el de la derecha, no lo hacen. Es como si les pusieran algo completamente distinto. Entonces, más que establecer que en el eje X van las categorías, que en este caso, de ese gráfico de barras de información, las categorías, y que en la izquierda va la frecuencia, simplemente decir que se puede organizar de esta manera y esta, porque en realidad los gráficos pueden ser horizontales o verticales. Entonces, más hacer foco en que la organización de los gráficos responde a esta característica. Tengo unas categorías y le grafico una barra que representa la cantidad de veces que se repite ese dato. Pero como le digo, si es que usted ve que si el profe lo está haciendo y los niños están trabajando, pues genial, genial. Gracias, profesor Johan, profesoras que han participado, Miss Carol, Melissa, Miss Glenda también, los aportes. Qué importante es tomar en cuenta cada una de las experiencias que se viven el día a día con nuestros alumnos y poderlas transmitir. Quizás este taller sea ese vehículo para compartir todas aquellas experiencias. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta para Johan, con todo gusto. Sí, buenas tardes, profesores. Buenas tardes. Profesor Raúl, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta, profesor. Usted mencionó bastante de qué gráfico es lo más conveniente, ¿no? Para los alumnos, porque de repente yo tengo preferencias de frutas, por ejemplo, ¿no? Entonces, un alumno puede realizar la gráfica de manera circular o de barras o un pictograma. Pero ¿cuál cree usted que se le puede explicar a los alumnos para que ellos puedan diferenciar lo uno de lo otro? Tiene que ser necesariamente, por ejemplo, con que ellos sepan qué tipo de variable es característico a cada diagrama, o de repente usted tiene otra forma de que los alumnos puedan diferenciar, ¿no? Y decir, no, este gráfico es conveniente para poder analizar o poder organizar unos determinados valores, o datos, perdón. Claro. Bien, principalmente dentro de los ejercicios de construcción, profe, se muestra claramente, cuando uno tiene una situación problemática específica, se muestra claramente cuál es el más conveniente. Ahora, con respecto al tipo de variable, de repente podríamos hablar del gráfico de líneas, ¿no? El gráfico de líneas, en este caso me refiero al hecho de que estamos trabajando con datos de medidas de tiempo. Entonces, en ese caso, sí sería útil fijar y decir que efectivamente, si el gráfico de líneas a mí me permite establecer tendencias o hacer predicciones, pues solamente lo voy a usar cuando dentro de los datos que se tenga hay alguna medida de tiempo, sean en años, en minutos, etc. Ahora, en cuanto a qué otra manera se puede ver, personalmente a mí me gusta mucho hacer la comparación con el gráfico de barras y el gráfico circular. Y que los niños me digan por qué eligieron uno o por qué eligieron el otro. Hay algunas situaciones, sobre todo, cuando, por ejemplo, yo trabajo situaciones de preferencias,
los chicos eligen por lo general el gráfico circular para ver cuál es el preferido de todos en general. Y por lo general tienen tajadas del gráfico circular que son mayores del 50%, y eso se puede observar fácilmente. A diferencia de que cuando hay un montón de preferencias o algún montón de categorías, ponte que hayan 8 o 9 y las tengas todos en barra. No es tan sencillo. Así que en cuanto a fijarlo por el tipo de variable, no. Tal vez el gráfico de líneas, por ser una excepción específica. En el diagrama de puntos y en los histogramas hay una diferencia específica. Ahí sí uno tiene que ver con datos que están agrupados, con frecuencias agrupadas, otras que no, unas frecuencias que están en intervalos. Así que no creo que haya específicamente una manera de fijar y de decir cuál usar o cuál no usar, sino que el niño dentro de las situaciones, cuando va explorando los diversos ejemplos que vamos trabajando, puede darse cuenta cuál es la utilidad de cada uno de los gráficos. Ok, muchas gracias, profesor. Ok, profe. Nuevamente, muchas gracias a todos los profesores que participaron, profesora Glenda, mi Melissa, mi Caro, el profesor Raúl. Invitarlos indudablemente a seguir participando. De acá aproximadamente a unos 30 días volveremos a tener un nuevo taller dirigido al grupo de docentes de primero y segundo de secundaria. Johan, no sé si tienes algo que agregar. Me parece Bueno, que ya en no hay realidad, ninguna otra pregunta. Nada, de mi parte extenderle un saludo fraterno a todos ustedes, agradecerles su participación, también desearles mucho éxito ahora que van a comenzar la mayoría de ustedes, no sé, bueno, yo al menos con segundo de secundaria voy a entrar también a estadística, así que sería genial que podamos luego socializar la experiencia que vamos a tener del trabajo con el texto. Yo les voy a pedir muchísimo que revisen las notas didácticas, que revisen el texto, cada uno de los ejemplos, cada manera de estructurarlo tiene un porqué, y cuando lo entendemos de esa manera, le vamos a poder sacar el máximo provecho. Nada más eso de mi parte, y nada, Rosita, eso sería todo de mi parte. Felicitarlos también por el esfuerzo que todos creo estamos haciendo en esta nueva realidad, en esta nueva situación que estamos trabajando. No es fácil, la enseñanza de la matemática no es fácil, entender el hilo del método de Singapur no es fácil, y ahora estamos a la distancia, así que ahora todo se ha hecho más complicado. Creo realmente que nosotros los profesores estamos haciendo un gran trabajo, y nada, instarlos a eso como un profesor igual que ustedes que ingresa a aula, a seguir a no perder esa energía. Ya estamos en los últimos meses para el principal beneficio, que siempre es de nuestros estudiantes. Bien, Rosita, eso sería todo de mi parte. Nuevamente agradecerte, Johan, brillante exposición, y bueno, ha sido una tarde muy, muy enriquecedora porque hemos escuchado la experiencia de muchos profesores, y también como los profesores han compartido, ¿no? La información que es importante y necesaria para seguir desarrollando ese tema. Bueno, de parte de Editorial Cálamos les agradezco su participación, y como les mencioné, nos vemos de acá aproximadamente en 30 días. Muchísimas gracias, que tengan una linda tarde.